Hay una pregunta que nadie te hace antes de emprender. Ni los libros, ni los cursos, ni los mentores. Y si te la hubieras hecho, probablemente no habrías renunciado. O habrías renunciado de una forma completamente diferente. Yo no me la hice y justo esta semana pagué el precio. Tengo un calendario diseñado bloque por bloque y razonado bajo una matriz de Eisenhower que me construye, disculpen, una inteligencia artificial de nombre Cloud Code, razonado bajo la dinámica de cómo se manejan equipos detrás de marcas personales tan grandes como Alex Hormozi, Dan Coe y muchos de estos referentes de alto valor. O sea, no me genera ninguna fricción escribir un guión, diseñar una miniatura, hacer una investigación de mercado. Todo eso se me hace en automático. Yo solo tengo que tomar decisiones a medida que la inteligencia artificial me va presentando resultados. Todo ese sistema que la mayoría de los creadores no lo tienen en 5 años, yo lo tengo prácticamente en unas semanas de haber comenzado esta carrera. Hoy te voy a mostrar algo que me asusta más que el fracaso. Y te voy a mostrar la ilusión de progreso y te voy a hacer la pregunta que yo debía hacerme antes de dejar un empleo fijo. Déjame ponerte el contexto. Prácticamente llevo unas 14, 15 semanas desde que comencé esta carrera de crear mi propia empresa. Por si no viste el episodio 1, necesitas saber dónde estoy parado. Hace aproximadamente ese tiempo decidí dejar de trabajar para otro para fundar mi propia empresa. Básicamente es una empresa de implementación de inteligencia artificial en pequeños negocios. Y lancé este canal de contenido en español que básicamente trata paralelamente temas de finanzas personales, inteligencia artificial para mejorar nuestra vida y apalancarnos. También voy a traer en alguno que otro material, voy a traer temas de inversiones, de la bolsa de valores y paralelamente esta serie que se llama Skin in the Sun, que es con la piel en la arena, que es donde le comparto mi experiencia de fundador de una empresa, todos los desafíos que voy teniendo en el camino, todo eso lo voy a traer aquí, que es como un sin filtro de contar esta carrera en la que estoy inmerso. Y por cierto, para ponerte en contexto, esta plataforma, por ejemplo, este canal de contenido en YouTube, lo lancé desde cero, sin audiencias, sin seguidores, sin red de seguridad. Pero si ya me estás viendo en algún lugar por ahí, es una buena señal. El sistema de producción que he diseñado funciona. Funciona tan bien que yo prácticamente dedico un día de la semana para producir un video largo que me rinde aproximadamente de 40 a 50 piezas de contenido de diversos tipos que yo distribuyo en toda mi red de plataformas. Actualmente tengo 2 series corriendo en paralelo. Los videos fundacionales, que es donde estoy hablando de finanzas personales, que por cierto, el último se llama La Correa Invisible y está muy bueno, creo que deberías verlo si no lo has visto. Y esta serie que es Skin in the Sun, que es con la piel en la arena, que es la traducción al español. Los clips están saliendo perfectamente, o sea, la distribución está activa en 7 plataformas al mismo tiempo. Eso es real y lo estoy haciendo. Y te dije algo y te lo recuerdo. Construir toda esa infraestructura con un equipo de inteligencia artificial que opera como un departamento completo de producción que gestionarlo le cuesta a marcas personales grandes, como antes lo mencioné, Alex Hormozi y Dan Coe, de $15,000 a $20,000, no es poca cosa. Todo eso yo lo diseñé y prácticamente lo que me cuesta es una suscripción a Cloud Code de unos $20 al mes. Ahora, lo otro. Esta semana no hice el CEO Day. El CEO Day es un ritual que yo tengo cada domingo donde reviso métricas, clasifico tareas, lleno los bloques de la semana siguiendo el sistema nervioso de toda la operación. Todo ese razonamiento me lo hace Cloud Code y las tareas me lo organiza en mis bloques contenedores de mi calendario
bajo la matriz de razonamientos de Eisenhower. Clasifica por importancia las tareas y por orden de prioridad. Esta semana lo pospuse, pero tenía una razón lógica. Los clics de la semana anterior necesitaban más runway de camino en las diferentes plataformas para poder medir su rendimiento. Suena estratégico. Pero lo que descubrí es que cuando el único sistema que te mantiene en línea eres tú mismo, una sola decisión de lo hago después puede costarte una semana entera. Y lo que me pasó el lunes te va a explicar exactamente por qué. Pero antes necesito que entiendas algo sobre cómo funciona tu cerebro cuando pasas de empleado a emprendedor, porque esto no es un problema de tener un calendario organizado y optimizado. Es un problema de arquitectura. Piénsalo de esta manera. Piensa en tu último empleo o en el empleo que tienes ahora mismo. Te levantas, llegas a una hora determinada, porque si no llegas a esa hora, hay consecuencias. Te sientas en un lugar determinado o llegas a un lugar determinado que alguien más diseñó por ti. Haces las tareas que alguien más priorizó, en un orden que alguien más decidió, con un supervisor que verifica que se cumpla. Y al final del día sí se hicieron cosas, pero no porque tú seas disciplinado, sino porque el sistema es disciplinado y está diseñado condicionalmente para eso. Piénsalo de esta manera. Esto que te acabo de explicar es como un río con canales de riego. El agua no decide hacia dónde va deliberadamente. Los canales la dirigen. Tú, en ese caso, eres el agua y la empresa donde trabajas es ese canal. Y todo funciona así en esta sociedad. El día en que renuncias y emprendes en un determinado oficio, campo o servicio, alguien destruye esos canales y el agua se esparce por todos los lados. Es que lamentablemente esa estructura que la dirigía ya no existe. Eso fue mi lunes. Me levanté a la hora que siempre me levanto, hice mi bloque de AI Skill, que es prácticamente donde entreno las habilidades con la inteligencia artificial que luego voy a aplicar en mi empresa. En este caso estoy aprendiendo a construir automatizaciones con inteligencia artificial. Fui al gym, desayuné, hasta ahí todo seguía bien. Y todo seguía de acuerdo con mi plan y con mi calendario. A las 8 de la mañana comenzaba mi primer bloque de trabajo dedicado y profundo, que era prácticamente tenía que grabar las escenas de A-roll es como yo estoy aquí hablándote en primer plano, del próximo video en mi lista de planificación. Ese era el entregable de ese día, tener esas escenas de A-roll grabadas. Sin eso, no había video esa semana. Pero ya cuando me disponía a comenzar a preparar la escenografía para grabar ese material de contenido, abrí un email sobre un trámite legal de la empresa, un documento de mi empresa, la que estoy fundando. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque esto le pasa a muchas personas que trabajan para sí mismos o son sus propios jefes. El trámite es legítimo, no es Netflix, no es TikTok, no es Instagram, es un documento legal de mi empresa y mi cerebro lo clasificó rápido e instantáneamente como de alta prioridad. Así que me metí en esa tarea 1 hora, 2 horas, mandé emails, hice llamadas, busqué alternativas. El problema es que la solución dependía de un tercero, pero yo y mi cerebro no podían dejar esa tarea inconclusa, o sea, no la podía soltar y dedicarme a otra cosa. ¿Y sabes por qué no la podía soltar? Porque lamentablemente nuestro cerebro tiene un sistema que no te deja abandonar tareas incompletas. Literalmente es así. Es como cuando tienes una canción pegada en tu cabeza. Tu cerebro la sigue repitiendo inconscientemente porque no llegó al final. Con las tareas pasa lo mismo. Estás atacado en algo que no puedes resolver, pero tu cerebro sigue dándole vueltas, como un disco rayado. No puedes pasar a la siguiente tarea porque la anterior te tiene secuestrado. Y cuando finalmente la frustración es demasiada y no puedes concluir ese tipo de tareas inconclusas, ¿qué hace tu cerebro? Busca alivio, busca una descarga rápida dopamínica. Y eso es lo que nos sobra a nuestro alrededor.
Cuando me vine a dar cuenta, levanté la cabeza y eran casi las 1 de la tarde. El bloque de grabación había muerto. Después de eso, almorcé. Después del almuerzo, abrí YouTube, solo un video. Abrí Instagram, solo para responder mensajes. Abrí TikTok, solo para ver el comportamiento de mis clics. Pero eso era mi cerebro desatado en busca de dopamina. 1 hora, 2 horas. Y a las 9 de la noche, cuando me dispuse a revisar el cumplimiento de las tareas en el día, el número me pegó en la cara. Ejecuté menos del 10% de lo que tenía planificado. 0 minutos de error del video que tenía que haber grabado. 3 a 4 horas dedicadas a un trámite frustrante que no dependía de mí, dependía de un tercero. 1 o 2 horas en redes sociales, disfrazadas de transición. Pero escúchame bien, y esto es muy común que le pase a las personas que están en mi situación, ya sea fundadores de empresas, ya sean emprendedores propios. En ningún momento del día yo sentí que estaba perdiendo el tiempo. En cambio, sentía que estaba haciendo un trabajo legítimo. Y ahí justo está la trampa. No es que yo sea un vago, no es que me falten herramientas para implementar, no es que el calendario esté mal construido, es que lamentablemente en mi vida y en la tuya siempre hemos vivido adoctrinados por un sistema que está precondicionado para cumplir con tareas específicamente diseñadas y dedicadas. Alguien más siempre se encargaba de que yo las ejecutara o tú las ejecutes. Un profesor, un jefe, un horario impuesto, un sistema de consecuencias que no diseñamos nosotros. Y el día que todo eso desaparece, sucede algo aterrador. Lo que tú irónicamente llamabas mi disciplina, te das cuenta de que no era tu disciplina, era prestada. Voy a ponerle nombre a lo que me pasó porque necesito que lo reconozcas cuando te pase a ti. Funciona así. Disciplina prestada es el sistema operativo con el que lleva funcionando todos estos años sin saberlo. Y funciona de esta manera. Imagina que llevas 20 años manejando un carro automático. Subes, pones drive, aceleras. Es simple. Un día te montas en un carro manual, mismo motor, misma potencia, pero ahora te das cuenta que tienes que coordinar el cloche, el acelerador, el cambio y el momento preciso para ejecutar esa acción. Las primeras semanas se te va a apagar el carro en cada semáforo. ¿El problema es que no sabes manejar? No, manejaste 20 años. El problema es que nunca manejaste tú. El sistema automático estaba diseñado para manejar por ti. Eso precisamente es la disciplina prestada. En la escuela, alguien diseñó tu horario. En la universidad, alguien definió tus entradas. En el trabajo, alguien creó las consecuencias de no cumplir una determinada tarea. ¿Tú eras disciplinado? No, eras obediente. Y hay una diferencia brutal entre las dos cosas. El obediente funciona lamentablemente cuando hay un sistema externo que lo vigila, que sabe que hay otra persona que pertenece a ese sistema que lo está vigilando para que cumpla con una determinada tarea. Pero el disciplinado funciona cuando está solo en un cuarto a las 8 de la mañana y nadie lo está mirando. Nadie sabe si abrió YouTube o si está cumpliendo con las tareas de su propio calendario. Y ahora déjame hacer zoom out porque este no es solo mi problema. Esto le pasa a muchas personas. Piénsalo, a tu alrededor, ¿cuántas personas has conocido que han dejado un empleo y en 3 meses estaban más perdidos que cuando empezaron? No por falta de disciplina, no por falta de oportunidad, sino porque la estructura que estaba precondicionada y diseñada y los mantenía productivos desapareció y lamentablemente no tenían una propia. Y aquí está mi conclusión.
La libertad sin una estructura es solo caos con wifi. Y nadie te advierte de esto. Y eso es una realidad. Ningún libro de emprendimiento te dice, oye, antes de renunciar, responde esta pregunta. ¿La disciplina que te rodea es tuya o está condicionada? ¿Es tuya o es parte del sistema que te rodea? Porque el día en que te falte ese sistema condicionado en el que estás ahora mismo inmerso, puedes tener el mejor plan del mundo y no vas a ejecutar ni el 10%. Y ahora, ¿tienes solución? Sí, pero no es lo que esperaba. No es ser más disciplinado. Eso es como decirle al agua que fluya recto sin canales. Lo que necesitas es construir tus propios canales. Y yo tengo un plan para hacerlo esta semana. Y te lo cuento en un momento. Pero antes, los que ya están en esto, los que ya dejaron el empleo o están a punto de dejarlo, necesito que entiendas algo sobre las 3 capas de esta trampa, porque la primera ni siquiera es la peor. Y entonces, ¿cómo construyes tus propios canales cuando llevas toda la vida nadando en los de otros? No te voy a dar 5 tips genéricos. Te voy a contar qué decidí hacer yo esta semana. ¿Por qué? Y voy a medir si funciona. Porque esto es un experimento en vivo, no es un tutorial. 3 reglas que voy a implementar a partir de mañana mismo. Primera, regla de salida por tiempo. Si una tarea depende de un tercero, un trámite legal, una respuesta que no llega, algo que yo no puedo controlar, tiene un máximo de 60 minutos. Si en una hora no avanza, la marco como esperando factor externo y paso al siguiente bloque de trabajo. ¿Y por qué 60 minutos? Porque eso, según las investigaciones, es el tiempo que le toma a tu cerebro de pasar del modo puedo resolverlo al modo esto me está secuestrando. Después de estar inmerso en una tarea o en un determinado trabajo que no depende de ti, ya lamentablemente no vas a estar resolviendo nada. Solo vas a estar rumiando. Y de ahí abrir YouTube o alguna otra app que secuestre tu atención es solo un clic. No hay fricción para acceder, lamentablemente, a la dopamina fácil. Segunda, ritual de cierre entre bloques. Cuando termine un bloque, tómate un break de 5 minutos. Agarra un papel y notifica qué quedó pendiente de esa tarea. Solo eso, regístralo. Y te preguntarás por qué funciona. Porque esa compulsión que sientes de no poder soltar una tarea incompleta, ese disco rayado en tu cabeza, se desactiva cuando le dices a tu cerebro que no se va a perder, porque como lo escribiste, él lo asume así. Es como cuando tienes algo que no puedes olvidar y lo anotas en el teléfono. De repente puedes pensar en otra cosa, es el mismo principio. Y la tercera, separar el descanso real de la dopamina disfrazada. YouTube entre bloques, lamentablemente no es descanso. Es una máquina diseñada por las mentes más brillantes de los ingenieros en Silicon Valley, específicamente para robar tu atención, para que tu cerebro no descanse, para que se mantenga en modo brusco dopamínico. Un scroll tras otro scroll, consumiendo, enganchado. Eso no es un break. Eso es un secuestro con una pantalla bonita. Descanso real es levantarme, caminar por la habitación, mirar por la ventana, tomar agua, sin pantallas. El cerebro se resetea de verdad, porque las redes lo mantienen en el mismo círculo de estímulo sin producir nada. Ahora voy a ser honesto contigo sobre algo. El CEO Day que pospuse lo voy a hacer este domingo 12 de abril. Y ese día voy a tener que enfrentar un número que me da miedo.
de los últimos 7 días, ¿cuántos seguí mi propio sistema, el que yo mismo diseñé, sin asumir estas consecuencias que lamentablemente, como somos seres humanos y nuestros cerebros tienen un pensamiento primitivo, que es el primero que se activa, no tenemos previsto este tipo de comportamientos? Si lamentablemente la respuesta es menor del 50%, entonces el problema no es el sistema, no son las herramientas, no es la estrategia. El problema soy yo. Y ningún calendario del mundo va a resolver eso. Tengo aproximadamente 3 meses de runway. Tengo aproximadamente 3 meses de runway. Para ti, si me estás viendo desde otro lugar y no dominas el término en inglés, más o menos significa como que tengo un tramo específico de tiempo en el que tengo que lograr fundar y terminar al menos la fase más crítica de fundabilidad de mi empresa. Y 3 meses es suficiente para validar si en verdad puedo construir mi propia disciplina o para demostrar que no puedo, sinceramente. Y eso es lo que me hace auténtico y me hace diferente de cualquier otro video de productividad cualquiera en YouTube. No estoy hablando desde la teoría, no estoy hablando desde ya un estatus alcanzado y contándote cómo fue mi camino de ascenso. Estoy apostando mi vida a que esto funcione. Y eso es lo que hace auténtico este contenido. Ahora, pregunta directa para ti. ¿Cuántas horas de tu semana estás realmente ejecutando lo que planificaste? ¿Y cuántas estás confundiendo movimiento con progreso? Cuando tenía empleo, si no hacía algo, algún tercero me decía, me llamaba la atención, me bajaba el bono, eventualmente me despedían. El fracaso era ruidoso, tenía consecuencias visibles. Y eso, aunque lo parezca, era un regalo. Porque cuando trabajas para ti, el fracaso es silencioso. Nadie te dice nada. El día pasa, otro pasa, y tú sigues sintiéndote ocupado, productivo, hasta que un día miras hacia atrás el calendario y ves que llevas semanas, meses moviendo piezas sin avanzar en el tablero. ¿Te acuerdas de la pregunta que te hice al principio? La que lamentablemente nadie se hace antes de emprender. Es esta. ¿La disciplina que te mantiene funcionando y productivo es tuya o es del sistema que te rodea? Si es del sistema, tu trabajo, tu jefe, tu horario impuesto, entonces lo que tú llamas ser disciplinado es solo obedecer. Y el día en que dejes de obedecer, vas a descubrir quién eres realmente, sin esos canales que están diseñados para ti. Yo lo descubrí esta semana y la respuesta me asustó. Pero hay algo que aprendí que aplica aquí perfectamente. El primer paso para resolver un problema no es la solución, es admitir que el problema existe. Es reconocer que hiciste una mala jugada o que adoptaste una mala posición. Si te quedas atrapado en la pérdida esperando que algo cambie. Lo mismo pasa con la disciplina prestada. Mientras creas que eres disciplinado, no vas a construir disciplina real, porque no construyes lo que crees que ya tienes. Yo elegí esto. Elegí dejar mi empleo. Elegí construir mi propia empresa. Elegí fundar, ser un fundador. Elegí apostar por este tiro. Lamentablemente, ese es el filtro del 1%. Y es agresivo. Por eso, no todos
podemos ejecutar y salir victoriosos. Cerca de un 10% de las empresas que se fundan en los Estados Unidos sobreviven a su primer año. De ese 10%, cerca de un 3% logran escalar sus ventas a más de $100,000. Y un por ciento muy pequeño logra superar el millón en ventas. Pero si no lo intentas, no puedes sacar tu propia conclusión. Y eso es lamentablemente el miedo que nos paraliza a muchos emprendedores y fundadores. Tienes que probar, tienes que sentir la presión en tu piel, porque tú no puedes visualizar el destino. Tú no puedes asumir una consecuencia futura que no sabes cómo va a ser. Y este es mi mensaje. Sea lo que sea que estés haciendo, sea lo que sea que tienes en tu mente, corriendo y dando vueltas que quieras hacer, hazlo. Porque la única forma en que vas a descubrir si funciona o no es haciéndolo. Y eso es la verdad. Entonces, si estás construyendo algo, un negocio, un proyecto, una vida diferente, y reconoces que la disciplina que tenías era prestada y no tuya, cuéntame en los comentarios, porque yo acabo de admitirlo públicamente. Y de eso se trata, de aprender de los errores. Y mañana voy a encender mi cámara como si nada hubiera pasado y voy a grabar lo que tenía que haber grabado hoy. De eso se trata, de evolucionar. La semana que viene te voy a contar si lo logré o, lamentablemente, la disciplina prestada me ganó otra vez. Pero voy a ser genuino y te voy a contar la verdad. Si no te quieres perder el próximo episodio, sígueme y nos vemos